muy buenos días para todos los participantes que nos están siguiendo desde Centroamérica y el resto de los países miembros de la ILA, de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana. Tengo el gusto de saludarlos desde la Secretaría Técnico-Científica de la ILA y el honor de oficiar hoy de moderadora de esta acto de apertura del curso online sobre Derecho y Diplomacia Espacial, organizado en forma conjunta entre nuestra organización y el SICA. Para comenzar, tengo el honor de pasar la palabra al secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, quien nos dirigirá unas palabras de saludo. Muy buenos días a todas y todos. Extiendo un fraternal saludo a nuestra querida Antonella Cavallari, secretaria general del Instituto Italo-Latinoamericano y ILA, a Sergio Marquicio, profesor de Derecho Espacial en la Universidad Sapienza de Roma, que en esta mañana impartirá la conferencia inaugural sobre la evolución del derecho espacial, a los delegados de las cancillerías, embajadores en Viena y representantes de FOPREL, a todas y todos los involucrados en la organización del ciclo de webinars Derecho y Diplomacia Espacial, a cada una de las y los estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de Ciencias Jurídicas y además participantes de este importante evento que hemos organizado de forma conjunta entre el ILA y la Secretaría General del SICA. No omito manifestar que me llena de mucha satisfacción que este espacio sirva para reafirmar los vínculos entre el SICA y el ILA que iniciamos hace 13 años desde el 2008. Hemos fortalecido nuestros lazos de solidaridad y cooperación mutua por medio de la implementación de diversas iniciativas que hoy tenemos la oportunidad de ampliar por medio de la renovación de nuestro acuerdo de cooperación. El multilateralismo y la integración regional son herramientas estratégicas en estos momentos donde las circunstancias nos demandan una acción colectiva. No podemos ignorar el momento que estamos viviendo donde la pandemia, el acceso a las vacunas y la recuperación económica, social y ambiental marcan la agenda de debate internacional. El valor agregado de las organizaciones internacionales podemos aportar complementa los esfuerzos nacionales que los estados están emprendiendo. Tener esto claro marca el horizonte de nuestras acciones y fortalece el entorno de la gobernanza global. En la región centroamericana, tanto el bicentenario de la independencia de Centroamérica como los 35 años de los acuerdos de Esquipulas y los 30 años del SICA nos proveen del escenario propicio para hacer una reflexión de pasado, presente, futuro y los grandes avances, los retos actuales, pero también el camino para alcanzar los impostergables de la integración. Seguramente para el ILA se plantea un panorama similar en vista de que este año conmemoran su 55 aniversario. Nuestros esfuerzos en conjunto son ahora más relevantes y necesarios que nunca. Estamos en un momento histórico para pensar en el futuro de Centroamérica, pensar más allá de los términos operativos y concebir la integración como el instrumento para el desarrollo de la región, pero también de la región en términos de su relación con el resto de América Latina y con Europa, con quienes tenemos amplio camino recorrido en términos de cooperación y trabajo conjunto. Ahora, el relanzamiento de las relaciones de cooperación SICA y ILA nos representa una oportunidad para consolidar una cooperación estructurada y sostenible entre ambas instituciones, con el objetivo de sumar esfuerzos en áreas como justicia, seguridad democrática, seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo económico, medio ambiente y energías renovables, ciencia y tecnología, desarrollo sostenible, cultura, entre muchos otros. Para el ILA y la Secretaría General del SICA son prioritarias las iniciativas en gestión de conocimiento que promuevan la creación de capacidades. Precisamente, hace algunos años impulsamos el programa de formación ILA-SICA en integración regional, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los funcionarios de los Estados miembros del SICA, programa que puede ahora retomarse y replantearse a las nuevas exigencias de nuestra realidad.
La ciencia, tecnología e innovación son una de las grandes apuestas del sistema, lo que se ha visto reflejado en las prioridades de la agenda de la presidencia pro tempore que actualmente ejerce Costa Rica y también en las acciones que desde la Secretaría General en conjunto con Canadá hemos desarrollado para rescatar el espacio regional de ciencia y tecnología. Con la apertura de este ciclo de webinarios sobre derecho y diplomacia espacial y el avance en el desarrollo de satélites e información geoespacial, estamos demostrando que el cielo ya no es el límite. La transformación digital que estamos promoviendo busca dar un salto tecnológico para construir una región más sostenible y resiliente a través de la conformación de alianzas entre diversas instituciones para hacer uso de información geoespacial en tiempo real, que facilite la toma de decisiones políticas basadas en datos científicos. Una función pública basada en ciencia es nuestra aspiración. Ya hemos venido trabajando en esa dirección junto a la NASA, los programas Copérnicus y Galileo de la Unión Europea, así como los acercamientos con la Agencia Espacial Japonesa. Estamos impulsando una alianza espacial por Centroamérica y República Dominicana, en la cual el IILA ha sido y seguirá siendo un socio fundamental en materia de gestión de conocimiento en derecho y diplomacia espacial. Ya los países del SICA tienen camino recorrido con el proyecto Irazú, el proyecto Quetzal y más recientemente el proyecto Morazán. El satélite Morazán será puesto en el espacio próximamente y sus aplicaciones estarán orientadas a la gestión de riesgo, algo fundamental para una región como la centroamericana. Por otro lado, representa también un esfuerzo de integración. El Morazán será el primer satélite que Honduras pondrá en órbita gracias a un concurso que ganamos en conjunto en la quinta ronda del programa Kiko Cube de las Naciones Unidas y de Yasha. Pero lo resalto también porque es un esfuerzo de integración en el que participamos Honduras, por supuesto, Guatemala, Costa Rica y la Secretaría General del SICA. De igual forma, recientemente hemos finalizado las negociaciones para la firma del memorándum de entendimiento de la Secretaría General del SICA y la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, UNOOSA, que esperamos concretar próximamente con el liderazgo de las Naciones Unidas. Ya se celebró la primera cumbre mundial sobre el espacio en siglo XXI, la Unispace Plus 50, así como la Agenda Espacio 2030. Sin duda, la gobernanza espacial posee grandes retos comunes donde el derecho y la diplomacia toman un papel protagónico para mantener la cooperación espacial entre los países, produzca efectos para el desarrollo sostenible y, como he expresado en varias ocasiones, tanto el derecho como la diplomacia son herramientas estratégicas para el desarrollo de los pueblos, pero debe evolucionar de manera paralela al progreso de nuestras sociedades. Por ello, considero que es necesaria una diplomacia 5.0 que utilice a su favor las ventajas de la innovación científica y las nuevas formas de comunicación digital para construir plataformas innovadoras de diálogo intersectorial en beneficio de la humanidad. Una apuesta por el multilateralismo y la integración es una apuesta por nuestro futuro y sabemos que ante los retos comunes nadie estará a salvo hasta que todos lo estemos, porque solo juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, secretario general Cerezo. Tengo el gusto ahora de pasar la palabra a la secretaria general de la ILA, Antonella Cavallari. Muchas gracias. Es realmente una gran alegría, un gran gusto compartir una vez más con el SICA y sobre todo con su secretario general, el queridísimo ministro Cerezo, que saludo muy afectuosamente y agradezco por la colaboración que siempre brinda a nuestra organización. Realmente no quiero extenderme mucho, me uno a los agradecimientos que ya el secretario general Vinicio Cerezo ha expresado y reitero mis agradecimientos a todos los participantes de este curso. Realmente es un desafío multilateral, el multilateral.
hay necesidad de una colaboración entre todos. Me ha gustado muchísimo esta referencia de don Vinicio a la diplomacia 5.0. Me parece muy interesante eso, o sea, aprovechar de las oportunidades, de las herramientas que la ciencia y la tecnología nos dan para cooperar juntos y salir de este momento tan dramático de crisis. Y realmente nosotros como ILA estamos tratando de dar nuestro pequeño aporte y nos estamos fijando en lo que realmente pueda servir a todos los países miembros para salir de la crisis, para enfrentar este momento tan difícil. Entonces, aparte el tema, digamos, del multilateralismo y de nuestra relación con el SICA, que me complace muchísimo y que abordaré un poco más allá cuando será el momento de firmar la renovación de nuestro acuerdo de colaboración, quería compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto de la materia que nos convoca hoy, que es la cooperación espacial, que es algo nuevo para la ILA. O sea, la ILA nunca se había profundizado este tema y hoy me complace ver que hay tanta participación a este curso. Esto me da la seguridad de que es un acierto, es algo que realmente es importante realizar. Veo que somos como 169 participantes y me alegra muchísimo, y de esto quiero agradecer primeramente nuestra moderadora, que es nuestra secretaria técnico-científica, Florencia Paoloni, y nuestra experta en materia espacial, la doctora Tatiana Viana, que también dictará en la semana algunos cursos. Son ellas el motor de esta colaboración. A mí me surgió simplemente la idea de hacer algo nuevo, importante, útil. Y vi que desde el inicio de la exploración espacial se ha reconocido el importante papel que la ciencia y la tecnología espacial desempeñan en el mejoramiento de la condición humana en todo el mundo y para ayudar y abordar muchos aspectos de la vida cotidiana, desde las telecomunicaciones hasta la telemedicina, la teleepidemiología, la teleeducación, la asistencia humanitaria, como también recordó el secretario general del SICA. Hay muchos campos, digamos, de la vida cotidiana que pueden ser mejorados a través de la tecnología espacial. Entonces, la idea es que estas aplicaciones espaciales también se han convertido en una herramienta indispensable y eficaz para implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y en este sentido, la ILA, que está tan dedicada a dar una contribución a la Agenda 2030, se está empeñando también en este sector. La región de América Latina y del Caribe comenzó a desarrollar esas capacidades espaciales ya en la década de los 60, construyendo a lo largo de los años una comunidad científica muy activa, instituciones capaces de desarrollar programas espaciales nacionales, centro de investigaciones o departamento de gobierno especializado. Como bien lo recordó el secretario general, el SICA está ayudando muchísimo en el desarrollo de estas expectativas también de los gobiernos nacionales. Y hoy más que nunca, los países de la región son conscientes del importante papel que las aplicaciones científicas y espaciales pueden desempeñar en la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Me dicen que desde 1964 los países miembros de la ILA han lanzado al espacio unos 150 satélites. Eso da la medida de la importancia del tema para los países de la región. Entonces, hemos activado este servicio de consultoría espacial para todos los países miembros, gestionado, como lo mencionaba antes, por nuestra consultora
la doctora Tatiana Viana. Es un servicio nuevo que tiene como objetivo lo de proporcionar estudios y materiales de capacitación, incluyendo la adquisición para la Biblioteca ILA de obras especializadas de autores latinoamericanos en ámbito de derecho espacial. Algo, por ejemplo, muy valioso, porque no todos los estudiantes tienen acceso a estas obras que son costosas, son caras, no siempre se encuentran. Entonces, en este sentido también queremos dar un servicio importante. Entonces, queremos dar a los países miembros lo que sea necesario, productos diseñados para ayudarlos a comprender los fundamentos del marco legal internacional que rige el espacio. A este fin, hemos elaborado una ficha técnica para cada país para identificar las necesidades nacionales específicas relativas al marco legal, al marco institucional en el ámbito espacial, evaluar las acciones a emprender, ofrecer asistencia técnica focalizada en los proyectos en desarrollo. Y también informaciones sobre la participación de cada país miembro en el Comité de las Naciones Unidas sobre la utilización del espacio con fines pacíficos y sobre la ratificación de los tratados espaciales internacionales. O sea, tratamos de dar una información útil, precisa, enfocada sobre la situación internacional. Y a partir del gran interés que despertó el tema en virtud del intenso trabajo que el SICA está llevando adelante en relación a la cooperación espacial y del excelente vínculo de colaboración que existe entre la ILA y el SICA, hemos querido lanzar este primer curso de formación sobre el derecho y la cooperación espacial dedicado a los países miembros de este sistema de integración. Y luego trataremos de extenderlo a los demás países de la región que estén interesados. Pero era importante para nosotros empezar con ustedes. ¿Y por qué enfocarnos en el derecho espacial? Porque uno de los pilares para poder llevar adelante programas espaciales nacionales fuertes y sostenibles es el desarrollo de un marco legal compatible con dichos programas. Y para esto son necesarios profesionales capaces de brindar servicios especializados. Entonces, este curso de formación que abrimos hoy, ofrecido a diplomáticos, a funcionarios, emprendedores, profesionales y estudiantes, se desarrollará en dos fases. Una primera etapa, la próxima semana, del 12 al 16 de abril, con clases a cargo de la doctora Marta Gaggero, del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutica y Espacial del Uruguay, que aprovecho para agradecer, y de nuestra experta en materia espacial que ya mencioné, la doctora Viana, Tatiana Viana. Como cierre del ciclo, contaremos con dos importantes invitados especiales. La señora Ukiko Komura, de la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Extraatmosférico, UNOSA, que también agradezco mucho, y el ingeniero Carlos Enrique Alvarado, fundador y actual coordinador de la Comisión Aeroespacial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, al cual también va mi agradecimiento. La segunda fase del curso se llevará adelante en el segundo semestre del año y estará enfocada en la cooperación internacional y la diplomacia en el campo espacial y contará con la participación de expertos de la Agencia Espacial Italiana. El objetivo de la iniciativa es iniciar la formación en el campo del derecho y de la diplomacia espacial. En esta ocasión enfocados en los países del SICA, pero como estaba diciendo, también con la idea de expandirlo a todos los países miembros. También tenemos por objeto de contribuir al fortalecimiento de la cooperación internacional y regional en la esfera espacial y proporcionar los medios para una mejor comprensión de las funciones interdependientes de la ciencia, las aplicaciones y el derecho
en el campo del desarrollo de las actividades espaciales, que serán cada vez más cruciales para el desarrollo de la sociedad y de la calidad de vida de las personas. En fin, esta actividad se suma a un trabajo conjunto que ILA y SICA vienen desarrollando desde hace tiempo. Para mencionar algunas de las actividades desarrolladas con el SICA, resalto el proyecto, por ejemplo, Menores y Justicia, que ha promovido y desarrolla el uso de herramientas para la justicia restaurativa en programas de educación, prevención y rehabilitación para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Las acciones desarrolladas a través del programa Eurosocial, que ha colaborado, por ejemplo, con la elaboración de la política social regional integral de los países miembros del sistema de integración centroamericano. Hemos también realizado hace poco, en noviembre pasado, el seminario online Intercambio de Experiencias para la contención y la gestión del COVID-19 entre Italia y SICA, del cual participaron por parte italiana el Comité Técnico Científico Agostino Miozzo, el profesor Walter Ricciardi, que es era el asesor científico del ministro de Salud. Y para confirmar que es nuestra intención seguir este camino, renovaremos hoy mismo nuestro acuerdo de colaboración, como también mencionaba el secretario general. A través de este acuerdo, nos comprometemos a coordinar los esfuerzos para implementar una cooperación aún más estructurada y sostenible, para alcanzar metas de desarrollo que sean consensuadas a favor de la región, con un trabajo conjunto. Al final, yo veo a través también de los medios sociales, de la campaña de comunicación del SICA, que está buenísima, veo que coincidimos en muchísimas partes, en muchísimos objetivos. Tenemos la misma vocación, queremos ayudar en el mismo sentido y dar nuestro aporte en los sectores que son realmente muy importantes. Entonces hemos establecido con este acuerdo de continuar trabajando juntos en estos sectores de interés común, como justicia, seguridad democrática, Estado de Derecho, desarrollo económico, seguridad alimentaria y nutricional, medio ambiente y energías renovables, ciencia y tecnología, ahora la voy a llamar diplomacia 5.0 por adelante, desarrollo sostenible, cultura, son todos sectores que compartimos con mucha convicción. Entonces me alegra mucho poder firmar este acuerdo, lo voy a firmar ahora mismo, junto con el secretario. Yo espero, don Vinicio, que nos podamos encontrar pronto y firmar algo en presencia, no solamente virtualmente. También yo lo espero, con muchas ganas, con muchas ansias y con mucha expectativa, sinceramente. Y me alegro estarlo firmando y solo quería decir una palabra para agradecer a la gente del despacho del SICA que ha trabajado mucho en esto, quien nos está representando, como asesor del despacho en este trabajo es Jorge Cabrera, que los acompaña a ustedes en esta actividad. Muchas gracias, Jorge. Gracias por mi parte también, Jorge. Firmo. Muy bien, yo también. Estamos viendo entonces en este momento la firma de renovación del acuerdo ILA-SICA, que luego será firmado en contraparte a través de intercambio de notas o, Dios quiera, en persona, aquí o allá. Bien, muchísimas gracias, secretario general Cavallari. Invito ahora, en representación de la presidencia pro tempore del SICA, al embajador Esteban Penrod Padilla, director alterno de Política Exterior de Costa Rica, a hacer un saludo a todos los participantes. Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Estimado, muy estimado señor Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, señora Antonella Cavallari, secretaria general del ILA. Es un honor para Costa Rica
en su calidad de presidencia pro tempore del SICA, unirse a este evento en el que se retoman las fructíferas relaciones de cooperación entre el Sistema de la Integración Centroamericana y el Instituto Ítalo-Latinoamericano, que han abarcado un amplio rango de temas y que han contribuido al desarrollo de proyectos en los ámbitos cultural, socioeconómico, técnico-científico y demás que han sido previamente descritos con gran detalle. ¿Qué mejor manera de realizar esta asociación que con la inauguración del curso sobre Derecho Internacional y Derecho del Espacio, tema que es de creciente relevancia para nuestra región, que nos pone además en sintonía con las exigencias de los tiempos y que nos lanza a una nueva etapa de la cooperación espacial y que en términos generales ha permitido a países miembros del SICA también desarrollar localmente sus capacidades para una contribución conjunta a la humanidad. Damos importancia y reconocemos los esfuerzos de la Secretaría General en ampliar su red de contactos en aras de expandir conocimientos y capacidades, lo que auguramos será del beneficio de todos los países miembros del sistema de integración con miras al futuro, incluso en un campo tan innovador como lo es el derecho espacial. Es de gran satisfacción que este acuerdo se celebre con el IILA, un organismo amigo de gran reconocimiento y trayectoria. Estamos seguros que esta asociación reforzará los objetivos en el alcance de las metas de desarrollo de ambas organizaciones por medio de mayores oportunidades de capacitación, especialización, acceso a centros de información especializados y al intercambio constante y fluido del conocimiento. El IILA, como bien se ha dicho, ha venido trabajando con nuestros países desde hace ya 55 años y gracias a su apoyo y al del gobierno italiano se ha logrado concretar muchos proyectos de cooperación en muchas áreas de trabajo que abarcan desde aspectos económicos sociales como de corte tecnológico. A este esfuerzo se ha unido recientemente también la Unión Europea con el reconocimiento de IILA como institución receptora de fondos de cooperación de Europa para nuestras naciones. Agradecemos a la señora Antonella Cavallari el relanzamiento de la cooperación con el SICA y el esfuerzo que está desarrollando en conjunto con las misiones diplomáticas de nuestros países representados en Roma para el desarrollo de varios proyectos de cooperación, entre ellos el denominado agricultura sostenible mediante el uso de tecnologías de agricultura de precisión en países SICA, miembros y IILA, cuyo objetivo es dar apoyo a los habitantes de las zonas rurales, las cuales han sido las más azotadas por la pandemia. En este proyecto se resalta la necesidad de empoderar a las mujeres campesinas y desarrollar una agricultura acorde con la sostenibilidad ambiental, que son parte de la política que Costa Rica desea transmitir en su PPT. Costa Rica, en su calidad de PPT del sistema, agradece nuevamente la invitación a participar de la inauguración de este curso de formación virtual en materia espacial y la firma de este acuerdo, que se realiza además en el marco del 30 aniversario del SICA y, como dijimos, el 55 aniversario del IILA, y esperamos sea del mayor provecho
y para profundizar nuestro trabajo conjunto y colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, embajador Penrod. Ahora, antes de pasarle la palabra a nuestro ponente principal, al profesor Marquicio, quiero hacer saber a todos el público que nos está siguiendo que pueden hacernos llegar consultas, preguntas, clarificaciones que deseen que yo le transmita al profesor Marquicio a través de la sección de preguntas y respuestas que van a encontrar en el menú debajo de vuestras pantallas. Dicho esto, tengo el honor de presentar al profesor Marquicio, quien nos va a deleitar con su charla magistral. El profesor Marquicio es profesor de Space Law en la Universidad Sapienza de Roma y es responsable científico de 2 proyectos de investigación con financiamiento externo muy importantes. Es además consejero legal de la Federación Astronómica Internacional, presidente del Centro Europeo de Derecho de la Agencia Espacial Europea. Es asimismo consejero legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y de la presidencia del Consejo de Ministros italiana. Cuenta con más de 200 publicaciones en revistas legales, enciclopedias y trabajos colectivos, la mayoría de ellos peer-reviewed, y ha contribuido con presentaciones en más de 180 conferencias científicas. Con todo esto se imaginarán ustedes que para mí es un honor contar con la participación del profesor en esta inauguración del curso. Le vuelvo a agradecer, profesor, por su disponibilidad, por su buena voluntad y además por darnos el placer de escucharlo en español y sin traducción, que va a ser mucho más divertida y entretenida la charla. El profesor, la pantalla es toda suya. Muchas gracias, Florencia, por su introducción. ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? Perfectamente. Sí, gracias. Bueno, hablaré en español y disculparán la presunción, pero aquí estamos en este evento que se refiere a las relaciones entre el Instituto Italo-Latinoamericano y el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, y yo en los años 80 tuve la oportunidad, gracias a la cooperación italiana, de enseñar en una universidad de Centroamérica, en la Facultad de Derecho de San José de Costa Rica. Y bueno, muchos años pasaron desde este tiempo, pero como he dicho, tendré la presunción de hablar en español y usted me disculparán si no me utilizaré de vez en cuando términos que pertenecen al ítalo-español o algo parecido. Bueno, el título que me han... y quiero, por supuesto, agradecerle al secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, a la secretaria general del ILA, Antonella Cavallari, y a Florencia Paolona y a la doctora Tatiana Viana, que tuve la oportunidad de seguir en su tesis doctoral aquí en la Universidad de Roma sobre un tema muy importante, el derecho del espacio, que es la inmatriculación de los objetos espaciales. Entonces la saludo porque estoy seguro que entre los 191 atendentes hay también Tatiana. Bueno, el tema que me se ha indicado es la evolución del derecho espacial. Entonces tengo no mucho más de una hora, más o menos una hora si no me equivoco, y por lo tanto no será un tiempo suficiente para decir todo lo que se ha producido en el campo del derecho espacial desde los finales de los años 50 hasta los días presentes. Pero bueno, hay un punto que deseo subrayar desde ahora, y este punto es que el derecho, lo que llamamos derecho del espacio, ha evolucionado mucho más como derecho interno de los estados. Hay mucho más progreso en el derecho interno de los estados que a nivel internacional. El derecho internacional desarrolla
todavía y un papel muy importante porque es lo que ha definido desde el empiezo de la era espacial, en los años 60, los principios fundamentales que rigen las conductas de los estados y de otros sujetos en el espacio estratosféricos y en los cuerpos celestes. Me interesa también decir desde el principio que el espacio, ¿qué es el espacio? ¿Qué son los cuerpos celestes desde el punto de vista jurídico para los juristas? Son áreas comunes. No los llamaré common goods porque no me gusta mucho, pero son áreas comunes. Son más allá de las jurisdicciones nacionales. Entonces comparten con otras áreas que están en la Tierra algunos principios relativos a su exploración, a su utilización. Esto tenemos que subrayarlo desde el principio porque ha habido recientemente una polémica debido a un orden presidencial del exmandatario americano que decía que el espacio no es un bien común, no es un global common. Entonces, global common es una noción que no pertenece al campo del derecho, más bien al campo de la sociología, de la geopolítica, y para nosotros, segundo yo tomo siempre como referencia la Declaración de Río de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo, a donde está una doble obligación de los estados, la obligación de no contaminar no solo las esferas espaciales de otros estados, sino también de áreas que son más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, la alta mar, los suelos y subsuelos marinos, el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes. Ustedes en las palabras introductorias han hablado mucho y es muy importante de las razones por las cuales hablamos de la evolución del derecho espacial y de la diplomacia espacial. Y mi sentido son dos estas razones. La prima es que las aplicaciones espaciales han adquirido una importancia magistral para la vida de la humanidad en la Tierra. Entonces hay este ligamen entre aplicaciones espaciales y desarrollo sostenible. Desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas, no tenemos solo la contribución que las aplicaciones espaciales dan al logro del desarrollo sostenible en la Tierra, sino también tenemos un problema de sostenibilidad del medio ambiente espacial y de actividades en el espacio que deben ser sostenibles. Esta es una dimensión difícil a realizar porque hay la otra perspectiva que ya voy a mencionar, que es la perspectiva económica, la cual, por supuesto, no está tan disponible a aceptar límites a la utilización del espacio. Pero las dos tienen que ser conectadas porque no hay solo la dimensión de la contribución del espacio y de las aplicaciones espaciales a la realización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, sino también hay que perseguir la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales en cuanto tales. La resolución 69/283 de la Asamblea General de octubre de 2018 ha reconocido que el espacio es un motor de desarrollo sostenible, pero puede desarrollar esta función si se queda como un ambiente a su vez sostenible, porque si no es utilizado de manera sostenible, todo puede transformarse en algo muy negativo.
La economía. La economía tenemos datos que nos dicen que en 2018 la economía espacial mundial generó más de 415 millones de dólares. Y estas cifras van aumentando. Entonces son situaciones que tenemos que... lo que es una característica de la evolución de las actividades espaciales que se refleja también desde el punto de vista jurídico, es el hecho de que estamos pasando de una economía espacial tradicional a una nueva economía espacial en la cual, al lado de los sectores tradicionales de las aplicaciones espaciales como la ciencia, la exploración del universo, los lanzadores, los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones, la observación de la Tierra, la meteorología, la navegación por satélite, y añadimos los gastos militares en sistemas satelitares y de reconocimiento. Hay nuevas actividades espaciales y aplicaciones nuevas que conllevan situaciones muy nuevas, como las megaconstelaciones de pequeños satélites, los vuelos suborbitales, planes para explotar los recursos naturales de los cuerpos celestes, de los asteroides, de la Luna, y muchas otras, los servicios en órbita llamados, y muchos otros que están cambiando la fisionomía del mercado espacial y de la economía espacial. Un mercado emergente que solo este año ve 3 nuevas misiones más allá de la órbita geoestacionaria para llegar a los planetas como Marte, aparte de la Luna, Back to the Moon. Entonces hay una situación muy novedosa que está caracterizada por una reducción de los costos de las actividades espaciales gracias a nuevos sistemas de propulsión más eficientes y también a la utilización de nuevas tecnologías que permiten el transporte espacial estilo aerolíneas, con despegues y aterrizajes horizontales, aunque haya de vez en cuando incidentes y falta de suceso en algunas misiones, pero esta es la nueva. Lo que pone también y hablo como europeo, pone también una cuestión de competición de las industrias espaciales tradicionales en el mercado mundial. Ahora, ¿qué rol tiene el derecho en todo este escenario que me limité a esbozar en algunas líneas fundamentales? Bueno, el derecho, por supuesto, refleja todos estos movimientos, esta evolución, y tiene que adaptarse a estas evoluciones. Y como le he dicho, y lo repito porque es importante, el derecho espacial, y ustedes aquí están iniciando un percurso de formación a través de esos webinares. Bueno, este derecho espacial se va cada día configurando más como un derecho que no es solo internacional, es un derecho que incluye, por ejemplo, para nosotros los europeos, el derecho de la Unión Europea, el derecho regional. Han mencionado los programas Galileo y el otro, Copernicus. Entonces, es lo que se está pasando a nivel de Unión Europea es una continua involucración de la Unión Europea en las cuestiones relativas al espacio, porque es un importante ente de financiación que se asoma a la tradicional
Agencia Espacial Europea. Entonces, luego hay las legislaciones nacionales. Por eso se habla más de Space Law que de International Space Law, porque la International Space Law es una parte de todo este conjunto de reglas, pero si ustedes se van a leer lo que ha adoptado el Reino Unido en los últimos años en materia de sitios de lanzamiento desde el territorio nacional de pequeños satélites y ven qué trabajo de detalle han hecho para arreglar todo lo que es necesario como derecho para soportar la posición de liderazgo que quieren adquirir en el mercado mundial, bueno, entonces uno se rende cuenta de que el derecho internacional es verdaderamente la parte superior de una cadena que se desarrolla hasta los detalles de la reglamentación nacional, doméstica y interior. Y los tratados a los cuales haremos referencia porque no es posible ignorarlos, que son los tratados de las Naciones Unidas, por supuesto, han conllevado la exigencia de esta legislación nacional de soporte, de actuación, porque muchas de sus disposiciones son disposiciones generales, de principio, entonces son también flexibles, y muchos problemas lo tenemos porque en algún caso esta flexibilidad le gustaría a alguien llevarla hasta los digamos, las consecuencias más extremas. En realidad, hay límites en la flexibilidad de los tratados. Una otra característica me parece la centralidad de la ONU en todo esto, en el desarrollo, en la evolución del derecho espacial, porque no cabe duda de que ha sido la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha creado las bases para la que llamamos gobernanza internacional del espacio con el Comité de Viena que ha sido mencionado hace tiempo y que es estructurado en los dos subcomités jurídico, científico y técnico que se ocupan de varias materias y que bien conocen los que los frecuentan en sus reuniones. Un otro elemento es importante, no se estableció para el espacio una organización intergubernamental independiente fundada en un tratado multilateral y debo decir que hasta ahora muy pocos piensan que sea posible. Y en mi opinión, el único elemento negativo de este es que el espacio quiere y requiere a nuestros días una reglamentación técnica todavía más detallada. Y desafortunadamente los órganos existentes en la ONU no son al tanto para realizar esta tarea. No son como la de la situación que tenemos en la Organización de la Aviación Civil Internacional, que tiene un consejo restringido, que puede adoptar normas técnicas vinculantes, a menos que el Estado no se aleje con mecanismos de opting out, pero son muy estrechos. Tenemos una situación de lawmaking técnico que sería necesario, como demuestra la atención que algunos estados hacen en estos días a la materia de los Space Traffic Management, que requieren normas técnicas, y el Comité de Viena, lo siento, no es bien atresado para desarrollar este papel. Para la elaboración y adopción de las 21 directivas sobre la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales,
tuve que trabajar durante 10 años. Por supuesto, en un organismo que se reúne solo 3 veces al año y que tiene sesiones muy restringidas y que está bajo el principio del consenso. Es un principio, bueno, lo entiendo, de democracia, de inclusión, etcétera, pero tal vez se transforma en un principio que da a cada miembro un derecho de veto, impidiendo que se vaya avanzando en una cierta cuestión. Sé que es un argumento muy, muy delicado, pero yo creo que para el Comité de Viena todavía es un principio aceptable porque los miembros son 70, pero hemos revisionado hace tiempo y los miembros han aceptado la constitución de la Federación Astronáutica Internacional con más de 400 miembros. El principio del consenso no era más un principio utilizable porque esto impedía el proceso de toma de las decisiones. Entonces se ha modificado esta regla y los miembros han aceptado que se utilice cuando necesario también la votación formal. Pero esto lo dejo para los que se ocupan de estas cosas. Las Naciones Unidas, un otro elemento que quiero subrayar muy importante fue el haber hecho hincapié en 1961, en la importancia de la inmatriculación de los objetos espaciales, porque estamos en una situación en la cual para los aviones hay la obligación de inmatriculación y la inmatriculación le da la nacionalidad a los aeronaves. Desde la Convención de Chicago de 1944 y también de la de París de 21, y luego hay este principio de que nacionalidad, el pabellón, la ley aplicable, todo esto está coligado a la inmatriculación de los aviones. Lo mismo por los navíos, la misma cosa. Hay una obligación, lo que es importante. Para que lo que se refiere a los objetos espaciales, hay un importante elemento de inmatriculación, pero más débil de lo que es en realidad para los aviones. Y no se habla de nacionalidad, se habla más de actividades nacionales en el espacio, de las cuales cada estado tiene la responsabilidad, que sean desarrolladas por agencias públicas y por sujetos privados. El derecho espacial entonces es un fruto de las Naciones Unidas porque estas reglas importantes han sido adoptadas bajo negociaciones en el Comité de Naciones Unidas entre 63 y 79-80. Esto ha sido el periodo en que se han concluido los llamados 5 tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio estratosférico. Eran tiempos diferentes. Entonces, también esos tratados multilaterales tienen algunos rasgos que son muy diferentes de los tratados multilaterales más vecinos a nosotros, más, digamos, contemporáneos. Por ejemplo, los tratados multilaterales importantes tienen conferencias de los estados que se reúnen y discuten la aplicación de esos tratados, la interpretación de algunas reglas. Por supuesto, tal vez en situaciones de gran dificultades, como nos demuestra el caso del convenio sobre el cambio climático. En el caso de los tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio,
el único órgano de referencia es el COPUOS, pero el COPUOS no es la voz auténtica de los tratados, porque hay estados que forman parte del COPUOS que no son partes a algunos de los tratados. Entonces, como es necesario, como es regla básica del derecho internacional, solo los estados partes pueden interpretar y dar directivas sobre la aplicación de un tratado. No es que el COPUOS no sea importante, pero yo creo que después de 50 años del Tratado de 1967, ni una vez se han reunido las partes contratantes de este tratado. Una vez. Yo, en mi sentido, sería importante que se reúnan, hagan una reunión, una conferencia para decir, para discutir, por ejemplo, sobre la interpretación del artículo 2, segundo, que se refiere al principio de no apropiación de del espacio y de los cuerpos celestes. Bueno, el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que fue precedido por la Declaración de Principios, no la menciono porque no hay tiempo, es un tratado importante. Tiene un robusto pasado legal y, en mi sentido, un robusto futuro legal, porque no es un tratado viejo, envejecido. Es un tratado que ahora continúa dando los elementos principales que deben regir el Estado de Derecho en el espacio extraatmosférico. Sabemos que fue el resultado de un compromiso en época de Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética, pero yo creo que si uno lee el artículo 1 de este tratado, bueno, puede ver que la inspiración fue muy positiva cuando nos dice que la exploración y utilización del espacio extraterrestre incumben a toda la humanidad. La exploración y utilización del espacio extraterrestre. Cuando nos dice que el espacio con los cuerpos celestes estará abierto para su exploración y utilización a todos los estados sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, y habrá libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. Por fin, la libertad de investigación científica en el espacio y no la obligación, sino el commitment de cooperar internacionalmente en la investigación científica, lo que es muy importante. Hay otros artículos que se refieren a la condivisión de los resultados científicos del espacio, pero yo creo que el artículo primero del Tratado del Espacio es un artículo muy importante porque diseña una área que está abierta a todos, que debe ser abierta a todos en condiciones de igualdad, sin discriminación, y área en la cual la cooperación internacional es el principal instrumento para llevar adelante. Sabemos también que el artículo 2 nos dice que el espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. Ahora no puedo en este evento detallar el punto, pero he sabido que este artículo es interpretado de diferentes maneras, en el sentido de que algunos
dicen que se refiere solo a la prohibición de apropiación en soberanía y no dice nada sobre la cuestión de otros derechos que privados puedan asumir sobre los recursos de los cuerpos celestes y del espacio. Es una cuestión abierta también en el Comité de las Naciones Unidas, pero lo que a mí siempre me ha inspirado este artículo es el punto de decir, bueno, ante todos, este artículo prohíbe que 2, 3, 4 estados concluyen un acuerdo y digan a los otros, bueno, la luna pertenece a nosotros y la dividimos en partes iguales o algo así. Esto sería imposible. Luego, hay también una otra observación que hacer en el sentido de que como la historia y la evolución del derecho espacial nos ha demostrado, toda clase de reivindicación de soberanía, de propiedad, etcétera, sobre los cuerpos celestes es muy difícil de aceptar. El caso de la órbita geoestacionaria y de la pretensión de los países ecuatoriales, el caso de la propiedad de asteroides y el famoso caso Nemis, al cual, señor Nemis, el Departamento de Estado americano contestó que el artículo 2 prohíbe la apropiación de los asteroides, como usted dice, el señor Nemis pretendía que NASA le pagara una fees por el hecho de que había comprado en Internet un asteroide. Y esto es importante. Hay toda una cuestión que se ha abierto recientemente, en qué límite se puede aceptar, yo diría, la utilización de los recursos del espacio y de los cuerpos celestes, y sobre todo la utilización in situ, porque si nosotros hablamos de proyectos que van hacia la colonización de la Luna, la construcción de estaciones en la Luna, etcétera, por supuesto, prefiguramos una situación en la cual algo se tendrá que hacer en el espacio mismo, en los cuerpos celestes mismos, para fabricar lo que es necesario y para traer del suelo de la Luna lo que es necesario para robóticamente y con personas humanas realizar estas misiones. Y me refiero, por ejemplo, a todo lo que ligado con el famoso proyecto Artemis de los Estados Unidos, que ha llevado a la conclusión de los llamados Artemis Acuerdos entre 9 estados, y entre ellos está también mi estado, Italia, para la actuación del proyecto Artemis con una estación cislunar y actividades en la Luna. Hay estados que han adoptado leyes para autorizar a los privados a explotar los recursos naturales de los cuerpos celestes, Estados Unidos, Luxemburgo, en Europa, Emiratos Árabes Unidos, etcétera. ¿Y qué pasará entonces en el futuro? ¿Será posible una coordinación internacional para evitar que todo esto se transforme en una causa de conflictos en el espacio? Bueno, es una cuestión abierta a la cual estoy seguro el Comité de las Naciones Unidas, si logra reunirse este año, al menos en remoto, podrá comenzar a dar algunas respuestas. Muy importante, yo encuentro también 2 otros principios que están en el Tratado de 1967 y que son respectivamente el principio de que el derecho internacional, inclusa la Carta de las Naciones Unidas, se aplican en el espacio ultraterrestre,
y en los cuerpos celestes. Entonces, es importante probablemente adaptar algunas reglas del derecho internacional a estos medioambientes diferentes que son los medioambientes del espacio y de los cuerpos celestes. Pero esto es importante, el espacio está abierto a la aplicación del derecho internacional en su conjunto. Por supuesto, hay reglas que no se pueden aplicar en el espacio, pero todo lo que se puede aplicar hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Yo creo, por ejemplo, que el derecho del medio ambiente internacional sea un importante cuadro de inspiración para empezar a tratar también la protección del medio ambiente espacial. Y se diga que la Carta de las Naciones Unidas, como el artículo 3 de este tratado dice, es aplicable con todas sus prohibiciones, no solo con las invitaciones a cooperar, etcétera, pero también con sus prohibiciones. Por ejemplo, la utilización de la fuerza en el espacio está prohibida como está prohibida en la Tierra. No se necesita, en mi opinión, una regla especial porque no la hicieron tampoco por la alta mar. En el convenio de la alta mar de Montego Bay de 82 hay una regla que dice la Carta de las Naciones Unidas y la prohibición del artículo 2.4 se aplica a la alta mar. Lo mismo es en lo que se refiere al espacio. Luego es importante el tratado porque por cuanto hayan y vayan creciendo elementos de instabilidad, de desconfianza, de misunderstanding en el espacio entre los mayores actores, un punto es fermo, el punto de la prohibición de armas nucleares y de armas de destrucción en masa, que está prevista por el tratado. No se pueden colocar tales armas en el espacio y la luna y los cuerpos celestes están completamente demilitarizados. Entonces no se pueden hacer actividades militares en la luna y en los cuerpos celestes, si bien que en el espacio hayan actividades militares, aunque no sean agresivas, porque lo que está prohibido son las armas nucleares y las actividades agresivas. Y permítame también de subrayar un otro punto del Tratado del Espacio, que es un punto fundamental. El Tratado del Espacio nos dice que no pueden existir piratas en el espacio estratosférico, no pueden existir privados que van al espacio sin que nadie lo sepa. El Tratado de 1967 obliga a los estados a autorizar las actividades privadas en el espacio. Y ha sido el resultado de un compromiso entre Estados Unidos y Unión Soviética. Los privados no pueden salir al cielo, irse para el espacio en los cuerpos celestes sin pedir una autorización al Estado nacional y que tiene la responsabilidad de estas actividades. Tiene la responsabilidad de todas sus actividades nacionales en el espacio y tiene sobre todo la obligación de, en cuanto sea estado de lanzamiento, tiene la obligación de compensar los daños que sean productos por el lanzamiento de objetos nacionales en el espacio atmosférico. Y no olvidamos que se trata de una responsabilidad ilimitada y de una responsabilidad objetiva si los daños se han causado
a la tierra o a los aeromóviles en vuelo. Más complejo es el sistema para los incidentes en el espacio entre actores que son situados en el mismo plan, porque allá se aplica el principio de la responsabilidad por culpa. Lo que es una cuestión que intriga mucho a los juristas, porque se dice cómo se hace a determinar la culpa de un Estado en caso de una colisión entre satélites o la culpa de las personas de que el Estado es responsable en caso de colisiones. Afortunadamente no hay casos que hayan sido resueltos para saber cómo un eventual tercera institución llamada a resolver un caso del género podría decidir para resolver estos casos. Pero el principio es que la responsabilidad es una responsabilidad orientada a las víctimas. Por supuesto, esto podría ser no tanto en el interés de las compañías comerciales, que por supuesto, sobre todo, no son muy en línea con las legislaciones internas de los estados que ponen a la carga de las sociedades privadas que sean autorizadas, por ejemplo, la obligación de hacer una aseguranza obligatoria. Esto es una cuestión que algunos estados han tenido que resolver en el sentido de decir, bueno, yo soy responsable limitadamente de daños a nivel internacional frente a los otros estados, pero segundo mi derecho interno, las sociedades que yo autorizo tienen que asegurarse para, digamos, que se comparta la responsabilidad financiera de los daños. Bueno, es todo una cuestión muy compleja que está tratada por el Convenio sobre Responsabilidad de 1972. Es muy importante subrayar que los 5 tratados de las Naciones Unidas son tratados independientes el uno del otro. Hay solo una cláusula de referencia en el Convenio sobre Responsabilidad del 72 que dice que prevalen los tratados precedentes como el Tratado de 67, pero los otros son independientes. Entonces hay un problema de saber en casos de no conformidad entre lo que estipula un tratado y el otro, cuál va a aplicarse, el último en tiempo, segundo la regla famosa desde los tiempos del derecho latino, que se aplica el tratado sucesivo cuando trata de la misma materia. Y esto ustedes saben cuáles son los otros 4 tratados. Son el Acuerdo de 68 sobre los astronautas, la Convención de Responsabilidad para daños causados por los objetos lanzados en el espacio, la Convención de 1975 sobre inmatriculación de los objetos espaciales y finalmente el Tratado sobre la Luna. No entro en los detalles de esos tratados porque ustedes tendrán las otras ponencias sucesivas que ya serán más específicas en tratar estos aspectos, pero sí quiero decir una palabra sobre el Acuerdo de la Luna de 1979, que ha sido el último tratado concluso en el marco de las Naciones Unidas en 1979. El acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y en los otros cuerpos celestes. ¿Por qué le menciono este acuerdo? Primero, porque es la
el acuerdo que ha logrado el mínimo de ratificaciones, solo 18. Desde 1979 hasta ahora, solo 18 ratificaciones, cuando el Tratado de 1967 tiene 110, si no me equivoco, y los otros están más allá de los 60, 1,98, 1,68 y así mismo. Pero este tratado es realmente un problema. No ha sido ratificado. ¿Y por qué no ha sido ratificado? Porque, bueno, es un tratado muy bien escrito. Yo creo que, por ejemplo, si se habla de actividades en la Luna como se hace ahora, en todos esos proyectos de China, de Rusia, de Estados Unidos que quieren colonizar la Luna, bueno, aquí hay muchas disposiciones que son muy interesantes en este sentido. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, el artículo 9 habla de las estaciones habitadas o inhabitadas en la Luna, cómo se tienen que hacer, las zonas de seguridad, etcétera, la protección de la vida y la salud de las personas en la Luna. Bueno, todo esto es muy importante y prefigura un desarrollo ordenado y seguro de las actividades en la Luna. Pero hay un punto que, en mi sentido, crea una situación, una dinámica, como diría, una dinámica de parcial inconsistencia con el Tratado de 1967, que trata la Luna como una, he dicho antes, una área común más allá de las jurisdicciones nacionales. Área común donde vigen los principios de libertad, de exploración y de utilización. Son dos los elementos de esta libertad. En el artículo 11 del Tratado sobre la Luna se ha introducido en aquellos tiempos finales de años 70 el concepto, la noción de patrimonio común de la humanidad. Y se ha dicho que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. Y 79, tiempo de negociaciones del Convenio de Montego Bay de 1982, área internacional de los fondos marinos, ¿no? Más allá de las jurisdicciones nacionales, tenemos el patrimonio común de la humanidad, aunque la noción originaria haya sido modificada y adaptada por el Acuerdo de Nueva York de 1994, bueno, hay una autoridad internacional para la utilización de los suelos y subsuelos de los océanos, hay un sistema de permisos, de aplicaciones a la autoridad y toda una procedura que intenta crear una sorta de, ¿cómo se dice?, de partenariado entre público y privado a nivel internacional para las actividades de utilización, de exploración y utilización de los recursos de los suelos oceánicos. Bueno, por la Luna se habla de la misma cosa más o menos. Es decir, que los recursos, la Luna y sus recursos son patrimonio común de la humanidad. Se deja en claro que no hay posibilidad de reivindicar no solo la soberanía, sino también la propiedad privada sobre los recursos de la Luna. Y se prevé que
se establezca un régimen internacional que rija la explotación de los recursos naturales de la Luna. Se habla de explotación. El término explotación no existe en el Tratado de 67, que habla de utilización y no de explotación. Explotación, en mi sentido, es un término mucho más importante, porque presupone también una utilización económica con retorno de los recursos de la Luna. Pero se dice que se tendrá que realizar una situación en la cual, a través de una sorta de autoridad internacional para la Luna, se establezca un régimen internacional para la explotación de estos recursos conforme a los principios del beneficio de la humanidad, etc. Este punto, sin duda, ha creado problemas, en el sentido de que para muchos estados el régimen más liberal del Tratado de 67 le deja mayor libertad para perseguir sus misiones y proyectos en la Luna sin que se realice este sistema internacional, este régimen internacional del cual habla el artículo 11 de la Luna, que por el momento nunca ha visto, digamos, iniciar negociaciones sobre esto. Entonces, es yo lo veo como una dinámica de contraste entre el Tratado de la Luna y el Tratado de 1967, que explica por qué el Tratado de la Luna, sobre todo después de la evolución de las actividades espaciales hacia una comercialización más digamos, incrementales de los recursos del espacio, esto se ha convertido en una perspectiva, la del Tratado de la Luna, cada día más difícil. Por lo tanto, yo creo que sea importante que esta cuestión se discuta y de una manera o de otra se defina a nivel internacional, por lo menos a través de la indicación de algunos elementos comunes a todos los estados para evitar que se consoliden prácticas unilaterales de interpretación de los tratados y de explotación de los recursos naturales de la Luna. La sostenibilidad de las actividades espaciales es una cuestión importante y, en mi sentido, la única posibilidad para que se logren los objetivos establecidos por las Naciones Unidas es que se busquen balances entre las exigencias de comercialización y explotación económica del espacio y de sus recursos con los beneficios comunes que pueden llevarse a cabo gracias a las aplicaciones espaciales. Los trabajos en el Comité de las Naciones Unidas son muy difíciles y lo prueban los muchos casos en que lo que se logró fue desde 79 hasta ahora fue la adopción de instrumentos que llamamos con una expresión que yo no comparto,
llamada soft law, pero soft law es un término totalmente genérico que no deja la posibilidad de distinguir entre varias categorías de instrumentos no jurídicamente vinculantes. Hay algunas declaraciones de principios, hay algunas resoluciones de las Naciones Unidas, hay algunos textos como los Artemis Accords que no son jurídicamente vinculantes, hay códigos de conducta, hay las líneas directrices sobre mitigación de desechos espaciales de 2007. Entonces, se va componiendo un conjunto de instrumentos que son una prima etapa de un proceso de evolución del derecho espacial. Esperamos que esto continúe en el sentido de que estas reglas no vinculantes se transformen en tratados vinculantes. La sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre es muy importante, es la capacidad de mantener la realización de actividades espaciales indefinidamente en el futuro, de modo tal que se logren algunos objetivos. Primeramente, el acceso equitativo a los beneficios de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, y que se logren objetivos para atender las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Es al centro de la idea de sostenibilidad este balance entre las necesidades de las generaciones presentes y de aquellas futuras. Y yo estoy seguro de que todos los que se hace para hacer conocer esta rama del derecho internacional, interno, regional, que se llama derecho del espacio, sea fructífero en este sentido y pueda, como han dicho las autoridades que han abierto este seminario, contribuir a la preparación de profesionales que crean, que tengan confianza en la necesidad de aplicar la regla del derecho al espacio extraterrestre. Porque en el sentido común de mucha gente, el espacio es como el Far West de una vez. Es un lugar donde no hay reglas. La primera cosa que muchas veces me han preguntado escritores de periódicos, periodistas es, pero hay reglas que se aplican en el espacio, y cuando se dan cuenta de que existe, por ejemplo, el principio de que los privados tienen que ser autorizados para llevar a cabo actividades en el espacio, se demuestran muy sorprendidos, como si fuera algo imposible. Entonces, que le vaya bien con estos webinares para que se contribuya al conocimiento, a la discusión, al debate sobre esta rama del derecho que no es fácil no tanto porque es muy ligado también a la tecnología, pero también porque es una rama que tiene que ser estudiada de varios puntos de vista. Yo he hablado de derecho internacional y de derecho interno, pero no se olviden que hay normas de derecho público y de derecho privado que se aplican a las actividades espaciales. Hay todo el mundo de los contratos relativos al lanzamiento de objetos, a las telecomunicaciones, a la observación de la Tierra, a la reglamentación de los datos de la observación de la Tierra. Son todos aspectos que están también presentes en el derecho privado, no solo en el derecho público. Entonces hay muchos aspectos que tienen que ser tomados en cuenta cuando se habla de derecho
Internacional del Espacio, con el cual les agradezco mucho la atención y devuelvo la palabra, si es correcto, a doña Florencia. Muchas gracias, profesor Marquicio. Quiero que sepa que mientras usted hablaba, la cantidad de preguntas que nos han ido llegando son muy interesantes, y si nos regala 15, 20 minutos más, me gustaría transmitirle algunas para ya generar un poco la discusión que seguramente continuaremos la semana próxima con Tatiana y la doctora Callero. Sí. Hubo dos preguntas que me parecieron muy interesantes y divertidas a la vez, que hacen referencia a Estados Unidos. Uno de las personas que nos está siguiendo plantea cuál es la base legal para que un país, en este caso Estados Unidos, haya creado una fuerza espacial. Y por otro lado, nos consultan cuál fue la reacción del Concierto de las Naciones cuando Estados Unidos llegó a la Luna y plantó su bandera en nuestro satélite, en contraste con lo que establece el artículo 2 del acuerdo del 67. Le dejo estas dos primero y después continuamos con otras. Bueno, muchas gracias para estas preguntas. Si he entendido bien, la primera se refiere a la creación de una fuerza armada para el espacio en los Estados Unidos a la época del presidente Trump. Ahora, la base legal es, por supuesto, el sistema jurídico de Norteamérica, de los Estados Unidos, en el sentido de que no hay prohibiciones en los tratados internacionales relativos a las creaciones de fuerzas armadas que se ocupen del espacio, como no hay de la misma manera prohibiciones que se refieren a fuerzas armadas aéreas, terrestres, etc. Y si ustedes se acuerdan, en la época, la postura de los Estados Unidos fue de, como es decir, de presentar esta institución más bien como una reorganización interna de su propia fuerzas armadas desde el punto de vista administrativo. Y por lo tanto, lo que me inquietó un poco más no fue tanto la creación de esta fuerza armada en sí mismo, sino el hecho de que lo han realizado en conjunto con declaraciones públicas del presidente muy importantes, en las cuales decían que el espacio era considerado en la estrategia militar americana como un warfield, como un campo de batalla, como un posible campo de batalla. Ahora, no creo que otras superpotencias sean mucho más, digamos, lejanas de estas perspectivas, porque estoy seguro que también Rusia y China tienen sus propios, digamos, armamentarios en este asunto. Y también Estados europeos, porque si usted mira Francia, también Francia ha adoptado algo similar, tiene algunos cuerpos especializados en la... Bueno, es lo que me inquieta, como decía, es la perspectiva, es decir, de que haya ante todos una desconfianza entre estos grandes actores de la aventura espacial, en el sentido de que se miran con sospechos y temen que uno haga cosas que son dañinas para los otros. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, de servicios en órbita, es decir, la posibilidad de restablecer el funcionamiento de satélites en la órbita que ya están no funcionales a través de sistemas robóticos, etcétera, y ellos miran esto con sospecho porque dicen, pero cuando usted lanza en el espacio, en la órbita, un objeto que tiene brasas automáticas para
acercarse a otros satélites. ¿Quién me dice que usted no tiene la intención de destruir mis satélites? Y el debate sobre lo que se llama la prevención de la cursa armamentista en el espacio, que está bajo la Asamblea General de las Naciones Unidas como PAROS, Prevention of an Arms Race in Outer Space, es importante, pero allá hay posiciones diferentes en el sentido de que es verdad de que no es necesario que se utilicen armas en el espacio para hacer cosas agresivas. Se puede utilizar un satélite para destruir un satélite de un otro estado. No es necesario que sea una arma o algo. Por supuesto, tiene que ser evitada la proliferación de armas que no sean las ya prohibidas, nucleares y destrucción de masa, como he dicho. Pero otras armas no están prohibidas. Pero yo creo que lo más dañino, lo más discutible son los experimentos de armas o de sistemas antisatélites para destruir. Hasta ahora han destruido algunos estados sus propios satélites desde la Tierra con misiles y tal vez han creado montones de desechos haciendo pero bueno, estas son realmente técnicas agresivas. Luego hay otras, las armas cibernéticas, el láser y muchas otras cosas que pueden ser utilizadas, a veces con efectos reversibles y a veces con efectos irreversibles para dañar a los satélites de otros estados. Todo esto es un conjunto de cuestiones que van bajo la denominación de seguridad en el espacio. Hemos hablado de sostenibilidad, pero hay también ese aspecto, la seguridad. Normalmente son las cancillerías y las que tratan estos asuntos en las, por supuesto, en los lugares competentes y son muy difíciles porque aquí hay que crear una situación de transparencia y de confianza en el espacio. Entonces es importante la información sobre lo que hacen los objetos que se lanzan en el espacio, por qué se acercan a los otros objetos, qué hacen en determinada situación. Entonces, todo esto es un capítulo muy, muy importante. La bandera sobre la luna. Bueno, también aquí yo no me... bueno, yo estimo que cuando lo que en cierta medida me tranquilizó en el caso de la bandera sobre la luna es que los Estados Unidos, antes de la misión Apolo que llegó a la luna, como tenían la intención de plantar su pabellón en la luna, modificaron su propia ley que se refiere a la utilización del pabellón nacional fuera de las fronteras nacionales, como era, por supuesto, la bandera en la luna, diciendo que no se trataba de un acto, expresamente, de un acto de reivindicación de soberanía y solo era un acto de orgullo nacional. Entonces, desde la implantación de la bandera, nunca ellos trajeron la consecuencia de que como los exploradores del 800 hacían en África, implantando banderas y luego reivindicando la soberanía, que pasase algo similar en el espacio. Y no lo han hecho en realidad. Lo que ahora quieren es que se protejan algunos artefactos que han dejado en la luna durante las varias misiones Apolo y que, bueno, están hablando algunos de una sorta de moon, como si fuera el patrimonio científico de la humanidad o algo así. Pero no, la bandera sobre la luna no me inquietó mucho.
Aprovecho su mención Sí. al material que ha quedado en la Luna para engancharlo con otra consulta que nos Sí. han hecho respecto a la contaminación y a space debris, que como sabemos es uno de los grandes temas de la exploración espacial. Nos consulta Olga Rojas si existe o se proyecta un máximo de naves en el espacio para evitar esa contaminación y exceso de aparatos que no se utilizan. Sí, bueno, esto es un problema grande. Por el momento, si ustedes miran a las cantidades de megaconstelaciones de pequeños satélites que se van lanzando y que los estados autorizan, porque tenemos también que subrayar una vez más que son los estados que autorizan los privados a enviar estas megaconstelaciones en el espacio. Yo creo que esta pregunta se refiere a un problema real. El problema de que por lo menos en las órbitas bajas hay una, ¿cómo es decir? No sé cómo decirle en español, que no caben más. Llegará un punto en que no será posible enviar otros satélites sin crear problemas de no solo de tráfico, sino de colisión y otro. Entonces, yo creo que uno de los puntos novedosos para el futuro será empezar a discutir cuál es el límite de congestión de estas órbitas. Deberá haber un límite a la congestión de las órbitas, porque hasta ahora no hemos tenido muchos colisiones, accidentes, etcétera, pero la tendencia es tal que la perspectiva es que un día podrían realizarse estas situaciones peligrosas. Entonces estoy realmente de acuerdo con plantear la necesidad de un debate al menos sobre el límite máximo de congestión al menos de las órbitas bajas, porque si no, que son además las órbitas donde hay humanos, seres humanos, porque hay la Estación Espacial Internacional allá, y la cantidad de desechos es talmente grande. Los números no los menciono porque varían según las fuentes, pero es seguro que hay un mínimo de satélites funcionantes y un máximo, pero máximo, de desechos espaciales, que son fragmentos de varias dimensiones y tal vez son enteras, digamos, materiales, como el satélite Envisat, ¿no? Envisat, que es muy grande, enorme, y no funciona más. Está circulando en el espacio y como una bomba a orologería, no sé cómo se puede decir, que podrá causar daños. Entonces, la contaminación del espacio a causa de los desechos es muy importante. Y yo comparto la idea de que se favorezcan comportamientos responsables en el espacio. No son suficientes los tratados y las leyes. Son necesarios códigos de comportamientos responsables que abarquen estos fenómenos que no se logra gobernar a través de normas jurídicas vinculantes a nivel internacional, y que se haga por lo menos a través de normas de comportamiento responsable. Porque el comportamiento responsable que se realiza gracias a ¿qué? A todo un conjunto de instrumentos, consultación, notificación, inmatriculación, todo esto que sea realmente para crear transparencia en el espacio, puede ser muy importante también para la seguridad en el espacio, porque transparencia quiere decir seguridad, mayor seguridad.
y por cuanto cada estado haya sus propios intereses estratégicos en el espacio es único y bueno, me acuerdo cuando se discutía una iniciativa europea en este campo y se decía, ¿y por qué la iniciativa europea se aplica, quiere aplicarse a las actividades civiles y comerciales y también a las militares? Bueno, porque las consecuencias son las mismas. Hay desechos creados consecuencia de actividades militares, como hemos visto, ¿no? La destrucción de satélites y desechos que se producen como consecuencia de actividades son los mismos. Los peligros son las amenazas son las mismas. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Nos van a quedar lamentablemente muchas preguntas en el tintero, como se dice, pero prometo a quienes las hicieron que cuando cerremos el seminario las vamos a descargar y las vamos a ir redirigiendo a las expertas que hablarán la semana que viene para que incorporen la respuesta a estas preguntas en el marco de sus charlas, así no extendemos tanto la jornada de hoy. Quiero, antes de pasarle la palabra a Jorge de la Secretaría General del SICA, antes que nada agradecerle nuevamente al profesor Marquicio, pero además a Jorge, a Román, a Nancy, a Unides, a todo el equipo de la Secretaría General del SICA, con quien, como siempre, es un placer organizar este tipo de actividades. Por supuesto, a Tatiana, sin quien gran parte de estas actividades ni se les hubieran ocurrido. Y contarles a todos los que nos están siguiendo que esto fue una apertura formal del curso con la charla magistral del profesor Marquicio, pero que el curso en sí inicia el lunes 13 de abril a las 8 horas del Salvador, 4 horas de Roma. Será lunes 13, martes 15, lunes 13, ¿estoy diciendo bien? Perdón. Estoy viendo que el programa está lunes 12, martes 13, jueves 15 y viernes 16, siempre en el mismo horario, siempre a través del mismo link para registrarse. El lunes el seminario es Introducción al Derecho del Espacio, a cargo de la doctora Marta Gallero. El martes, a cargo también de la doctora Gallero, el Derecho Espacial frente al desarrollo actual de las actividades espaciales. El jueves, Desafíos de ordenamiento espacial vigente, a cargo de la doctora Diana. Y el viernes 16, el cierre de este seminario va a estar a cargo de la señora Yukiko Komura de UNOSA y del ingeniero Carlos Alvarado, quienes van a hablar sobre los desafíos de los programas espaciales en América Latina. Así que los invito a todos a seguirnos nuevamente la semana próxima. Gracias de vuelta, profesor Marquicio, como siempre. Gracias a ustedes, ha sido un honor realmente asomarme a este evento de Centroamérica. Muchos de los comentarios que nos llegaban eran para agradecerle también, y sobre todo, digamos, no solamente su participación, sino la claridad y la pasión para explicar el tema. Dicho esto, Jorge, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias, don Sergio. Creo que ha sido muy ilustrativa su presentación. Tenemos definitivamente ante nosotros como países miembros del SICA un camino largo que recorrer, que cruza en primer lugar no solo por seguir fomentando el conocimiento como el evento que se va, que se lanza hoy y que continúa la semana entrante, ¿verdad? Y donde también valga la pena decir, vamos a hacer con el IILA y la Secretaría General del SICA certificados de participación, porque también lo preguntaban, ¿verdad? El otro línea de trabajo que estamos ya emprendiendo más formalmente es un trabajo muy cercano con las cancillerías y las asambleas legislativas, ¿verdad? Porque si queremos tener voz en estos foros como países centroamericanos, tenemos que estar inscritos legalmente en el foro del COPOUS y también con una línea fuerte de trabajo que de hecho ya hay varios participantes de acá de nuestras embajadas en Viena
un trabajo muy cercano con ellos para transmitirles información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí vemos dos áreas. Uno, el proceso de firma y ratificación de los tratados que usted ya nos ha mencionado y que profundizaremos la semana entrante, y el trabajo ya en sí de lo que es la diplomacia espacial, ¿verdad? Con nuestros embajadores en Viena y en otros foros en Nueva York, etcétera, etcétera, para lo cual esperamos seguir fortaleciendo esta alianza con el IILA y con su persona, ¿verdad? Para que sea nuestro asesor en este largo caminar por los temas del espacio. Indicarles también que tenemos acuerdos de cooperación con la agencia japonesa del espacio, JAXA, ¿verdad? Ya lo mencionaron con lo del satélite Morazán. Esperamos en la primera semana de mayo concretar ya el memorándum de entendimiento con la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Exterior, UNOSA, que es clave también en el manejo de estas líneas de trabajo. Estamos trabajando ya desde hace 3 años prácticamente con la NASA y el programa AmeriGeo. Estamos trabajando también con Copernicus y recientemente se inició la línea de trabajo con el programa Galileo también. Es decir, vamos caminando y aprendiendo y agradeciendo al mismo tiempo el valioso apoyo, como en este caso del IILA y de su excelente equipo de trabajo, ¿verdad? Tanto a nivel de dirección como en los equipos técnicos con Florencia, Tatiana y el equipo del IILA, y esperamos que esta capacitación incluya a más expertos y profesionales del derecho, de las relaciones internacionales, legisladores y todo, en sumarse a este esfuerzo y luchar, como usted bien dijo, doctor Marquicio, hacer valer que todos los temas relacionados al espacio tengan la prevalencia del derecho universal, ¿verdad? De un patrimonio de la humanidad, y que no extrapolemos al espacio modelos que han generado no solo un deterioro de nuestro planeta, sino una cantidad de injusticias sociales, ¿verdad? Yo creo que el espacio nos abre una ventana de oportunidad para replantearnos no solo los modelos de desarrollo, sino la forma de vernos en nuestra gran familia humana y nuestra relación con el cosmos. Muchísimas gracias, Florencia y doctor Sergio Marquicio, y te devuelvo la palabra, Florencia, ya para cerrar la actividad. Gracias, Jorge. Gracias de vuelta, profesor Marquicio, y a todo el equipo que participó de la organización de este lanzamiento. Gracias a los más de 200 participantes que nos estuvieron siguiendo. Las preguntas han sido súper interesantes y reitero, una vez que se descarguen, las iremos redirigiendo a los expertos que estarán la semana que viene para poder incluirlas en las temáticas a tratar. Agrego además que las grabaciones de esta jornada y de las jornadas de la semana que viene las pondremos al finalizar el curso a disposición en los portales del ILA y del SICA para que todo aquel que quiera volver a escuchar al profesor Marquicio o a las expertas de la semana que viene lo puedan hacer con tranquilidad y en cualquier momento. Así que dicho esto, les envío un fuerte saludo y nos vemos el lunes próximo a las 8 a.m. de Centroamérica, 4 de la tarde de Europa. Saludos a todos. Muchas gracias. Todos.